Segundo libro de los Reyes, amén. Capítulo 4, versículo número 8. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8. La palabra del Señor dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siéntese, mis amados hermanos, esta mañana tenga la amabilidad. Quiero en el nombre del Señor Jesús de Nazaret traer la palabra de Dios haciendo referencia a la fe de la tsunamita. Amén. La Sagrada Escritura, en una de sus narraciones más impactantes, diría yo, tiene como contexto la vida de una mujer que era oriunda de Sunem. Sunem era una población que estaba al norte de Jezreel, al pie del pequeño Hermón, geográficamente más o menos a unos 50 kilómetros del Monte Carmelo. Aquella mujer que la Escritura narra con algunas características puntuales, aparece en la historia bíblica como una mujer que tenía un comportamiento especial hacia las cosas de Dios. Sabe que esa narración bíblica de la tsunamita contextualiza en profundidad lo que es la postura de fe de una persona, la disciplina de fe de una persona, el carácter que la misma fe desarrolla en una persona, las menciones de fe que una persona hace, y al final de la historia se empiezan a notar algunos resultados de fe. Hay algo que a mí me llama la atención esta mañana, y es que cuando hablamos de fe, la fe entra en el marco de lo integral, de lo generalizado en nuestra vida. Sabe que aquella mujer tenía unas cualidades que empezaban a denotar en ella algo diferente. De la tsunamita podemos decir esta mañana que era una mujer que se preocupaba para que en su casa estuviera la bendición de Dios. Aunque su esposo era un hombre ocupado en los quehaceres, ella estableció un orden de prioridades en su fe. Si hay algo interesante y profundo en la vida del creyente, es tener prioridades de fe en nuestra vida cristiana. Esas prioridades de fe empiezan a tener un orden y hacen que nuestra vida espiritual sea muy disciplinada. Y cuando yo voy a mirar las prioridades de fe de la tsunamita, me encuentro que ella empieza a querer atender a un hombre que pasaba por su casa. Ella veía en ese hombre algo diferente. Y quizás, permítame, me imagino algo, la gente diría, pero ¿para qué vas a abrir tu casa a un hombre que habla de Dios? ¿Para qué vas a atender a un profeta? ¿Por qué no ignoras y te preocupas más bien por tu casa? Pero ella estableció un orden de prioridades, y dentro del orden de prioridades dijo: yo he entendido que honrar al varón de Dios es honrar al Dios de ese varón. Por consiguiente, la tsunamita empieza a tener comportamientos que empiezan a ilustrar y hacer un poco más inspirantes esta narración bíblica. La Escritura está diciendo que ella ahora quiere atender a ese hombre en su casa. Ella le dice a su esposo: hagamos un aposento aquí dentro de la casa en paredes. Eso tenía un costo, eso tenía una inversión. Pero empiezo a encontrar dentro de las prioridades de la tsunamita un corazón generoso.
Y le dice al esposo: coloquemos una cama, coloquemos una silla, coloquemos un candelabro, coloquemos una mesa, organicemos el aposento para que cuando él venga se quede allí. Era una mujer diligente, era una mujer solícita, pero era una mujer muy interesada en que lo de Dios estuviera en su casa. Si hay algo trascendental en nuestra fe, es ese principio de honrar. Si algo agrada a Dios, es cuando el creyente tiene como disciplina en su vida ese principio de honrar. Ella se interesó porque Eliseo estuviera en su casa, pero estuviera bien. Ahora no solamente daba de comer, sino que había hecho casa para que él habitara cuando pasaba por aquel lugar de Sunem. De aquella mujer yo miro que lo importante de establecer prioridades en la fe es saber que lo que hago lo hago con amor, que lo que doy lo doy con amor, que lo que me propongo lo propongo con principios. Gloria al Señor. Ella no fue mezquina, sino que por el contrario, ella se propuso. Amén. Y cuando el creyente se propone en prioridades de fe, sabe cuál es el orden que tiene, sabe cuál es lo que tiene que hacer y cómo tiene que vivir para agradar a Dios. Sencillamente la tsunamita me enseña y nos enseña esta mañana que cuando yo me propongo a honrar, Dios se propone a mirar, que cuando yo soy fiel, Dios se propone a dar. Ella empezó para sí en su fe a consagrar cosas que eran muy trascendentales en ella, como el tiempo. Una mujer encargada de su casa, pero empezó a apartar tiempo para sus prioridades espirituales. Ella tenía cosas que hacer y el hacer un aposento quizás tardaría tiempo, pero ella consagró tiempo a su prioridad. Si algo tiene como disciplina espiritual nuestra vida, es ese tiempo que es prioridad para nuestra fe, tenerlo establecido. Muchas veces el tiempo de la fe lo utilizamos en otros escenarios, pero cuando hay tiempos establecidos en nuestra disciplina de fe, no importa lo que tengamos que hacer después, todo tiene un orden. Por eso el salmista, cuando se propone hablar de la casa de Dios, lo hace con tanta vehemencia, porque sabe que el tiempo de la fe es un enriquecimiento espiritual. El tiempo de la fe está causando la llamada de atención del cielo. Esta mañana no vinimos en vano aquí, esta mañana vinimos apartando tiempo de fe y hemos venido a adorar y hemos venido a cantar y hemos venido a glorificar. Pero desde ese tiempo que hemos establecido, creemos que Dios puede moverse, creemos que Dios puede obrar. Alguien puede salir de aquí con una fe muy decidida, alguien puede salir de aquí con una respuesta de Dios esta mañana. Oh, aleluya. Pero cuando yo aprendo a honrar, empiezo a entender que hay prioridades que hay que establecer. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús esta mañana. Esa mujer, dice la escritura, que era una mujer importante. Para la escritura, hablar de alguien importante es porque tenía una cualidad o un talento especial. Dice la escritura, una mujer importante insistentemente quería que Eliseo fuera a su casa. En ese orden de prioridades, ella entendió que lo que tenía, lo tenía por gracia. Ella entendió que lo que había recibido y lo que era ella hasta ese momento se lo debía a alguien superior. Lo que nosotros tenemos esta mañana lo tenemos por gracia y misericordia de Dios. Lo que la iglesia ha recibido esta mañana lo ha recibido, aleluya. Oh, gloria al Señor, porque a Dios le ha placido, aleluya, que usted tenga lo que tiene. Y yo esta mañana le estoy predicando a gente importante, a gente muy amada por Dios, pero a gente que Dios quiere que tenga un orden de prioridades, aleluya, aleluya, que su fe tenga orden
orden, aleluya, disciplina, como aquella mujer tsunamita. ¿Sabe que me empieza a entrar en profundidad en mi pensamiento? Cuando voy describiendo a esta mujer y me voy dando cuenta que su corazón generoso no tiene límite, sino que por el contrario parece que cada día ella quiere hacer algo mejor. Y ahí es donde yo entiendo esta mañana que cuando alguien tiene prioridades de fe, no puede quedarse estancado por alguna caída o por algún error. No puede quedarse lamentando la pérdida, sino que por el contrario, cuando hay prioridades de fe, alguien entiende que 7 veces caerá el justo y este será levantado. Alguien entiende que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Cuando alguien tiene prioridades de fe, aleluya, sabe, oh, que su redentor vive, sabe a quien tiene en los cielos y que fuera de él nada desea en la tierra. Cuando yo tengo prioridades, hermano, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Alabanzas al Señor Jesús esta mañana. Usted mira a la tsunamita y dice, es una mujer que vive bien. Pues hermano, afortunadamente la tsunamita vivía bien. Tenía su casa, tenía su esposo, un hombre trabajador. Pero al Dios ver la actitud de la tsunamita, la fe de la tsunamita, le dijo Eliseo, ve y quédate allá. Entra en su aposento, está allá en la casa de ella, deja que te atienda. Oiga, mi hermano, mire lo grande que es uno aprender a honrar. Ella honró a Eliseo y el Dios de Eliseo le dijo, interésese por lo que a ella le falta. Interésese por lo que a ella necesita. Cuando Eliseo mira a aquella mujer, se sorprende de su fe, de su generosidad, de su fidelidad. Y Eliseo le dice a Giezi, su criado, pregúntale, ve donde ella, ¿qué necesita? ¿Qué quiere que le haga? Vaya, interésese. Dios moviendo a Eliseo y Eliseo a Giezi para hacer algo en favor de ella. Porque cuando hay prioridades de fe, Dios se mueve en esa fe. Aleluya. Cuando hay un orden decidido de fe, ahí está Dios. Ahora entiendo al apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia en Corinto que dice, hágase todo decentemente y en orden. Cuando la vida espiritual tiene un orden y desde ese orden está la fe, prepárese para recibir milagros, prepárese para recibir provisión, prepárese para recibir abundancia, prepárese para disfrutar la gloria de Dios en su vida. Alabanzas a Cristo Jesús esta mañana. Pues mis amados hermanos, esta mañana la tsunamita se encuentra de frente con Giezi. Y Giezi le dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Si es necesario hablar con el ejército, hablamos. Si hay que hablar con el general, hablamos. Lo que usted pida, mujer. Y ella le dice, yo soy mujer del pueblo. En otras palabras, yo no pido nada. Yo soy feliz atendiéndolos. Yo no necesito nada. Y Giezi va donde Eliseo y le dice, ella no necesita nada. Aunque su marido es viejo y ella no tiene hijos. Escúchame, ella no estaba pidiendo hijos. Giezi le dice a Eliseo que no tiene hijos. Y Eliseo se va para donde la tsunamita y le dice, mujer, en 1 año por este tiempo pasaré y estarás cargando un niño en tus brazos. Escúcheme bien esta mañana. Esa prioridad que tenía de fe esa mujer, aleluya, hizo que Dios se interesara en darle algo, no lo que ella necesitaba, sino lo que Dios quería darle. Ahí es donde entiendo la palabra que Dios pues suplirá todo lo que os falte según sus riquezas en gloria. Cuando hay una fe, aleluya, una fe muy definida, gloria al Señor, empiezan a tener resultados sorpresivos. Ella no lo pidió y el hombre de Dios le dijo una promesa. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Eliseo se va y al año Eliseo vuelve y pasa y la mujer tiene el bebé en la mano.
Y se hizo como fue hecho. Y la mujer le dice: sí, así como tú dijiste, así aconteció, así sucedió. Oh, ahora esa fe, esa prioridad de fe, ahora tenía una prioridad de Dios en ella. Mis prioridades de fe me llevan a conocer las prioridades de Dios con nosotros. Ella no estaba pidiendo un hijo y Dios le dio un hijo. Ella no estaba buscando algo y Dios le dio, aleluya, más de lo que se imaginaba. Y yo quiero que usted me coloque mucha atención en este momento. Parece que tener esa respuesta para aquella mujer es algo que está marcando su vida. La tsunamita empieza a hacer memoria de que vale la pena dar, de que nadie le dijo que diera, pero ella dio la mesa, la silla, el candelabro, la cama, las paredes. Ella hizo para Dios. Ella dice: vale la pena. Y yo me imagino a la tsunamita diciéndole a los demás: vale la pena ser fiel. Mire, yo no esperaba, mi marido ya era viejo, no esperaba tener un hijo. Y mire, ella mostraba a su niño. Como cuando Dios te da algo que no esperas, tú lo muestras. Como cuando Dios te sorprende con algo que tú no pensabas, tú empiezas a contarle a la gente: mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios me dio. Aleluya. Eso como que eleva nuestro nivel de fe para mostrar. Tenemos algo que mostrar. Y la tsunamita mostraba: mire, no lo esperaba, pero mire mi muchacho. Ay, hermanos amados, cuando se tiene una disciplina de fe y cuando se tiene ese principio de honrar, Dios se mete en el asunto. Dios habita ahí en los pensamientos. Dios está ahí para crecer dentro de esas circunstancias. Pues la mujer mostraba a su niño. Y yo me imagino a Eliseo por allá, porque Eliseo vivía en el Monte Carmelo. Eliseo se demoraba alrededor de unas 8 o 9 horas de donde vivía a la casa de la tsunamita. Yo me imagino a Eliseo por allá diciendo: Dios respondió. Dios hizo algo en una mujer generosa. Dios hizo algo en una mujer que no era mezquina. Y Eliseo también hablando de ello. Pero hay algo que me sorprende y quiero puntualizar esta mañana, porque cuando hay un orden de fe y prioridades de fe, llega un momento en que esa fe es probada. Usted y yo, que somos portadores de la fe y vivimos por fe, tenemos que enfrentarnos en un momento determinado a que la fe sea probada, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros llegamos a un momento en que nos encontramos en un callejón sin salida. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por ese momento donde nos hemos tomado la cabeza y hemos dicho: ¿qué haremos? Pues sabe algo, a esta mujer tsunamita de la que le estoy hablando, llegó un momento en que la Biblia dice que el niño creció. Esa mujer era feliz viendo crecer a su hijo correr, se iba para donde el papá lo acompañaba a trabajar, volvía a la casa. Y un día, cuando el niño ya había crecido, el niño iba camino donde el papá y llegó donde el papá estaba trabajando. Y empezó a hablar con el niño, con el papá, a preguntarle de la siega, a preguntarle de lo que hacía. Y en medio el niño hablaba, empezó a gritar: ¡ay, me duele la cabeza! ¡Ay, me duele la cabeza! Y el papá, como tenía otras prioridades, la prioridad del papá era el trabajo, era el negocio, le dijo a uno de los criados: lleva al niño donde la mamá. La mamá puede hacer algo por él, porque cuando hay prioridades de fe, se busca ahí a donde se pueda hallar una respuesta. Y el niño fue llevado donde la mamá. Cuando el criado llevó al niño donde la mamá, el niño ya estaba casi desmayado. La mamá lo toma en sus rodillas, en sus piernas, y dice la Biblia que al mediodía el niño murió. Escúcheme bien, lo que ella no pidió, pero Dios se lo dio, se murió, dice la escritura. Usted se imagina la cabeza de esa mujer. ¿Para qué me lo da si me lo va a quitar? Y ella, cuando el niño muere y lo tiene en sus brazos, escuche lo que le voy a decir,
Es muy importante hacer reacciones de fe aún en medio del dolor. Guarde esta palabra en su corazón. Reacciones de fe en medio del dolor. Se escucha comúnmente: es que en medio del desespero no se obra bien. Es que en medio del dolor no se obra bien. Es que en medio de esas situaciones, ¿quién piensa o quién obra bien? Cuando alguien tiene prioridades de fe, tiene reacciones de fe. ¿Sabe qué hizo aquella mujer cuando tuvo el niño muerto? En vez de ponerse a gritar por toda la calle, cargó al niño y lo llevó para el aposento que le había hecho a Eliseo y lo acostó en la cama de Eliseo y cerró la puerta. Yo me imagino a esa mujer devastada, pero no llevó al niño al cementerio ni lo llevó a otro lado, lo acostó en la cama de Eliseo. Ella sabía que el varón que había habitado allí era varón de Dios y que ella había honrado a un hombre que era de Dios. Y cuando alguien honra a los hombres de Dios, de seguro algo Dios va a hacer. Si esta iglesia tiene como principio honrar, le aseguro milagros, le aseguro abundancia, le aseguro bendición, le aseguro respuesta de Dios esta mañana a través del poder de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Esa mujer hizo memoria de su fe. En medio del dolor, siga teniendo fe, por favor. En medio de la derrota, siga teniendo fe, por favor. En medio de la crisis, siga teniendo fe, por favor. Reaccione con fe, no reaccione con miedo, no reaccione no con temor, reaccione con fe. Y ella lo puso en la cama de Eliseo. Y lo puso, cerró la puerta y se fue para donde el esposo. El esposo también triste y devastado. ¿A qué hora vamos a hacer el sepelio del niño? Y la mujer dice: por favor, organízame unas asnas, que voy a ir a buscar al varón de Dios. ¿Y sabe qué le dice esa mujer? Cuando tenga tiempo, léalo en su casa. Esa mujer le dice a su esposo: paz. ¿Cómo? En medio de lo que estamos viviendo, y paz. Es que cuando hay prioridades de fe, hay seguridad. Nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra fe. Si Él es nuestro Dios, estemos seguros. Si Él dijo que estaba, estemos seguros. Ella le dijo a su esposo: paz, tranquila, que yo voy a ir y voy a volver. Así le dijo: voy y regreso. Y escúcheme esta mañana, por favor. Ella se fue. El corazón de una madre tiene que ser algo terrible, el sentir la pérdida de un hijo. Ella sabía que había dejado a su hijo muerto, pero en un lugar seguro. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que mueren y nos duele y nos lloramos. Sueños, liderazgos, dones, ministerios, qué sé yo, matrimonios, y nos duele. Y como que reaccionamos huyendo. Pero de la tsunamita aprendo que cuando he honrado, mi reacción tiene que ser de fe, aunque todo esté oscuro. Ahí conocemos la grandeza del Dios que tenemos. ¿De qué me sirve salir corriendo a llorar, a buscar que otro me ayude, cuando yo sé lo que tengo en mi casa? Cuando yo sé lo que tengo metido en el pecho, en el alma. Lo que tengo metido aquí no me lo dijo nadie. Tengo metido aquí al que me salvó, al que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. La tsunamita refleja una posición de fe. Aleluya. Oh, gloria a Dios esta mañana. La tsunamita, no sé cuánto tiempo duró montada en las asnas, pero cuando iba llegando al Monte Carmelo, que era una cordillera, y un caserío que había en ella donde vivía Eliseo, Eliseo la vio venir. Y cuando la vio venir, mandó a Giezi nuevamente a que la recibiera. Y cuando la recibe, le pregunta: mujer, ¿cómo estás tú?
¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? Y la mujer responde, bien. ¿Cómo? La tsunamita, la que dejó a su hijo muerto, ahora le está diciendo bien a Jesse. Yo digo, pero ¿cómo hace? Está devastada y está hablando que está bien. Tiene a su hijo muerto y está diciendo que está bien. Cuando alguien tiene prioridades de fe, sabe que su Redentor vive. Cuando alguien tiene prioridades de fe, sabe que yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Aleluya. Jesse la lleva a ella donde Eliseo y ella va sonriente. Y Eliseo la saluda, le da la bienvenida, y cuando ya están cómodos y ya le dice siéntese y van a dialogar, ella le dice, Señor mío, mi hijo se murió. Yo me imagino a Jesse y a Eliseo mirándose, ¿cómo? Mi hijo se murió. Y yo le dije a usted que no se burlara de mí. Yo no estaba pidiendo hijos y usted me dijo que Dios me daba un hijo. Entonces, mi hijo muerto está ya en su cama. Sepa que cuando usted vuelva por mi casa y se quiera quedar, la cama va a estar ocupada con un muerto. Eliseo como que entra en reacciones y le dice a Jesse, váyase y llévese el báculo, vaya. Y Jesse se baja y llega a la casa de la tsunamita y le coloca el báculo encima del cuerpo. Ellos creían que colocándole el báculo el niño iba a resucitar. Permítame recordarle que la mujer tsunamita llevaba 7 años en el destierro, 7 años que había perdido sus propiedades. La tierra ya no daba fruto para ella, 7 años. Y ellos creían que colocando el báculo el niño ya. Y colocaron el báculo y Jesse fue y le dijo a Eliseo, el niño no despierta. El niño sigue muerto, pero la mujer seguía en una posición de fe. Ella sabía que tenía un orden de prioridades espirituales de fe. Y cuando hay ese orden, me lleva a convencerme que Dios responde. No me lleva a improvisar, me lleva a llenarme de convencimiento que Dios responde. Yo no sé si alguien esta mañana ya ha venido por una respuesta a esta escuela dominical, pero yo estoy predicando que cuando hay prioridades de fe y cuando hay ese principio de honrar, Dios responde. Esta mañana alguien va a recibir un milagro. Esta mañana alguien va a recibir una sanidad. Esta mañana alguien va a recibir una respuesta en su casa. ¿Por qué no da ese aplauso bien bonito a mi hermoso Jesús esta mañana? ¿Por qué no lo aplaude y le dice, Señor, oh aleluya, 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 oh aleluya? Esta mañana, mire hermano, Eliseo se va y no tiene otra. Pero sabe algo, antes de irse, Eliseo le dice a Jesse, déjala, ella tiene amargura y Jehová no me ha revelado aún lo que sucede. Más aún ni el profeta sabía que iba a pasar. Pero la fe de la tsunamita sí sabía que iba a pasar. Si no, no le hubiera costado ahí. Esa reacción de fe antesala de un milagro. Pues hermanos amados, Eliseo se fue para allá y vio el niño acostado ahí, boqueado, muerto. Y dice la Biblia que Eliseo se echó encima de él.
sus manos con sus manos, su boca con su boca, sus ojos con sus ojos, y se abalanzó encima de él. Y apenas Eliseo se abalanzó, así como dice la Biblia, encima de él, el niño inmediatamente estornudó, y estornudó 7 veces, dice la Biblia. 7 veces estornudó, que quiere decir los 7 años que se pasó lejos de lo suyo, que se pasó lejos de la tierra. Porque cuando hay prioridad de fe, aunque tarde la promesa, espera. Aunque la visión tardare, espérala. El que estaba muerto, dice la Biblia, abrió sus ojos. Esta mañana estoy predicando al Dios de la fe, estoy predicando al Dios que responde, estoy predicando al Dios todopoderoso. Yo no sé si alguien esta mañana quiera tener un orden de prioridades, pero es necesario el principio de honrar. Aleluya, aleluya. El que estaba muerto ahora estaba abriendo los ojos. Escúchelo. Y nuevamente el niño estornudó 7 veces. Yo me imagino a la tsunamita, yo me imagino a ella diciendo: yo sabía. Es que el que atendí en mi casa no fue simplemente un hombre. Es que el que le di de comer no fue simplemente un hombre. Yo sé que con él estaba el Dios eterno. Yo atendí en mi casa a Dios. Yo le di de comer al hombre de Dios. Le di a Dios. Hermano, eso afecta a nuestra mayordomía. Cuando usted quiera, coloque un orden de prioridades de fe, honre, deje, y verá cómo Dios prueba su fe. Y al final de la prueba te llevas el galardón en la mano. Es necesario ser probados como el fuego prueba el oro, iglesia. Es necesario ese momento de crisis. Era necesario. Yo he venido concluyendo que todo orden de fe y prioridades de fe tiene resultados de fe. El resultado de fe, la resurrección del niño. Ella hubiera podido echar para otro lado. Muchas veces honramos a Dios y eso nos hace más fácil honrar a los demás. Pero cuando no honramos a Dios, se nos dificulta, nos cuesta honrar a los demás. Al que honra, honra, dice la Escritura. Si algo quiere Dios esta mañana, es que tu fe y la mía estén sujetas a ese principio de honra. Si algo entiendo yo, es que eso trae un resultado de fe esta mañana. El carácter de la tsunamita me lleva a mirar que cree, espera y recibe. El creer nos lleva a dar. El esperar nos lleva a recibir. Y el recibirlo nos lleva a vivirlo. Es tiempo que nuestras prioridades de fe sean afianzadas en Dios para tener relaciones de fe y vivir resultados de fe. Las relaciones de fe son las que vivimos como iglesia. Cuando se dice recojamos un mercado para el hermano necesitado, yo no me pongo a pensar en que me voy a quedar sin nada, sino que yo sé que si puedo honrar, Dios va a honrar. Aleluya, oh aleluya, que hay un hermano necesitado, vamos a ayudarlo. Esos son prioridades de fe para alguien. Dios se ha de mover, porque bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Yo siento que Dios va a abrir la ventana de los cielos para alguien que ha estado pasando momentos de escasez. Yo siento que Dios le está diciendo a alguien esta mañana: pasaste por la prueba, abriste la nevera y no había lo que querías, pero esta mañana has pasado por la prueba. Sigue honrando, no dejes de dar con liberalidad, sigue extendiendo la mano para ayudar. Gloria al Señor.
Yo estoy ministrando esta mañana para que la gloria de Dios, aleluya, empiece a tomar una familia, una casa, alguien que haya pasado por momentos de dolor. Tranquila, esta mañana tu fe va a resucitar lo que murió. Esta mañana tu fe va a darle vida a eso. Esta mañana hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerde que el justo por la fe vivirá. Recuerde por favor esto: yo no he visto justo desamparado. Ese momento duro, pero que no se mueva tu fe para ningún lado, que permanezca ahí. Y yo quiero terminar esta mañana diciendo que el Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Esta mañana estoy convencido que Dios está educando a través de la palabra una vida. Hay muchos que decían: no, pero ¿para qué doy? ¿Para qué atiendo? ¿Para qué soy amable? No es el para qué. Es que quiere Dios con lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué estas obras de fe? Esta mañana yo siento algo y lo voy a decir en el nombre de Jesús. Se viene abundancia para una casa. Se viene abundancia para una familia. Se vienen provisiones de fe para alguien esta mañana. Se vienen recursos de fe esta mañana para la iglesia del Berlín. Esta mañana alguien va a empezar a salir de aquí con una dimensión gloriosa, y esta semana escucharemos milagros, se lo aseguro. Los enfermos se levantarán, los enfermos se levantarán, porque hay una iglesia con prioridades de fe. Y como hay una iglesia con prioridades de fe, Dios tiene prioridades con el Berlín. Esta semana vendrán los testimonios, esta semana vendrá la respuesta. No te desesperes, alaba, no te lamentes, cree. Esta mañana, Señor, he predicado la palabra. Yo te pido que en el poder de tu espíritu te manifiestes en el corazón de alguien, en la vida de alguien, en la familia de alguien. Que haya una fe esta mañana que no se mueva, que haya un principio de honrar con alegría en el nombre de Jesús. Alguien que adore, alguien que adore, alguien que adore, alguien que adore. Oh, usted que está allá en el culto virtual, en el nombre de Jesús, reciba ahora. Reciba provisión del Espíritu Santo, reciba abundancia de Dios, reciba toque a su fe. Esta mañana se levanta una iglesia poderosa, una iglesia que baja clamando y Dios va respondiendo. Eso es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, súbale el volumen por un momento a lo que hace para Dios. Vaya donde el varón de Dios y dígale, vaya donde Dios y dígale esta mañana: Él levanta. Se mueve la mano de Dios esta mañana. Se mueve la mano de Dios esta mañana. Se mueve la mano de Dios. Oh, si alguien habla en lenguas, que hable como el Espíritu le dé que hable esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios eterno, yo te doy gracias por la palabra. Yo te doy gracias por la iglesia del Berlín. Te doy gracias por las respuestas que estás dando esta mañana. En el nombre de Jesús, abundancia. Ya no habrá más escasez, ya no habrá ruina. Ahora hay orden de fe, hay prioridades de fe. Se vino Dios para bendecir esta mañana. Se vino Dios para hacer abundar esta mañana.